Grupo B de la especialidad de alimentos. Aguilar Castillo, 3 actividades las entregó dentro de su horario de clase, 3 actividades no las entregó, todas con calificación reprobatoria, promedio de 2.7, tiene el 5 de calificación. Aguirre Martínez, 2 actividades fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario de clase, sin embargo 1, 2, 3 actividades con calificación aprobatoria, promedio de 6.6 que sube a 7 de calificación, más un punto adicional por sus participaciones, sube a 8 de calificación, muy bien. Altamirano, 3 actividades no entregó, 3 actividades dentro de su horario de clase, sin embargo todas con calificación reprobatoria, promedio de 2.3, tiene el 5 de calificación. Apóstol no entregó una actividad, el resto dentro de su horario de clase, sin embargo todas con calificación reprobatoria, promedio de 5.5, sube a 6 de calificación. Campillo solamente 2 actividades entregó y fuera de su horario de clase, el resto de las actividades no las entregó, promedio de 2.7, tiene el 5 de calificación. Carmona Elías, solamente 2 actividades dentro de su horario de clase, 4 actividades fuera de su horario de clase, todas con calificación reprobatoria, promedio de 5.6 que sube a 6 de calificación. Cesario de la Luz, una actividad fuera de su horario de clase, 5 actividades dentro de su horario de clase, solamente una con calificación reprobatoria, promedio de 7.6 que sube a 8 de calificación. Cesario Medina no entregó ninguna actividad. Chávez Balbuena, solamente una actividad dentro de su horario de clase, 3 actividades no entregó, 2 fuera de su horario de clase, solamente 2 con calificación aprobatoria, promedio de 3.7, se le dio el 5 de calificación. Díaz Limón no entregó 3 actividades sí las entregó dentro de su horario de clase, las 3 con calificación aprobatoria, promedio de 4.2, se le dio el 5 de calificación. Ducoin Merino, una actividad no le entregó, una actividad fuera de su horario de clase, el resto de las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo todas con calificación reprobatoria, promedio de 5.5 que sube a 6 de calificación. Elizalde, 2 actividades fuera de su horario de clase, 4 actividades dentro de su horario de clase, sin embargo solamente 1, 2, 3, 4 actividades con calificación aprobatoria, promedio de 7.5 que sube a 8 de calificación. Espinosa Pérez, solamente una actividad entregó con calificación reprobatoria, el resto de las actividades no las entregó, promedio de 1.0, tiene el 5 de calificación. Espinosa Aedo no entregó ninguna actividad. García Reyes, todas las actividades dentro de su horario de clase, solamente una con calificación reprobatoria, promedio de 7.9 que sube a 8 de calificación. García Ruiz, todas las actividades dentro de su horario de clase, una actividad con calificación aprobatoria, promedio de 5.5 que sube a 6 de calificación, más un punto adicional por sus participaciones, sube a 7 de calificación. Hernández Flores, una actividad fuera de su horario de clase, el resto de las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo solamente 1, 2, 3 actividades con calificación aprobatoria, promedio de 6.7 que sube a 7 de calificación, más un punto por sus participaciones, sube a 8 de calificación. Hernández López, una actividad fuera de su horario de clase, 5 dentro de su horario de clase, 1, 2, 3 actividades con calificación reprobatoria, promedio de 6.8 que sube a 7 de calificación. Hernández Sánchez no entregó ninguna actividad. Jiménez Vázquez, una actividad fuera de su horario de clase, el resto de las actividades dentro de su horario de clase, 3 con calificación aprobatoria, promedio de 7.7 que sube a 8 de calificación. Martínez, todas las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo solamente una con calificación aprobatoria, promedio de 6.1, sin embargo se le dio un punto adicional por sus participaciones, sube a 7 de calificación. Molina Mendoza, todas las actividades dentro de su horario de clase, todas con calificación aprobatoria, promedio de 8.8 que sube a 9 de calificación, más un punto adicional por sus participaciones, tiene el 10 de calificación, felicidades.
Montes Vera no entregó ninguna actividad. Ortiz Manuel, todas las actividades dentro de su horario de clase, solamente una con calificación reprobatoria, promedio de 7.7 que sube a 8 de calificación, más un punto por sus participaciones, tiene el 9 de calificación, muy bien. Palma, una actividad fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario de clase, 1, 2, 3 actividades con calificación aprobatoria, promedio de 7.5 que sube a 8 de calificación, más un punto por sus participaciones, tiene el 9 de calificación, muy bien. Quirós Mendoza, todas las actividades dentro de su horario de clase, solamente una con calificación reprobatoria, promedio de 8.0, tiene el 8 de calificación. Ramos Sánchez, todas las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo todas con calificación reprobatoria, promedio de 4.6 que sube a 5 de calificación, más un punto por sus participaciones, sube a 6 de calificación. Rodríguez Román, solamente una actividad entregó dentro de su horario de clase, el resto de las actividades no las entregó, promedio de 1.3, tiene el 5 de calificación. Romero Galindo solamente entregó 2 actividades fuera de su horario de clase, el resto de las actividades no las entregó, promedio de 2.5, se le dio el 5 de calificación. Ruperto de la Cruz, solamente 2 actividades entregó dentro de su horario de clase, el resto de las actividades no las entregó, promedio de 1.6, se le dio el 5 de calificación. Texcocano, una actividad no le entregó, una actividad fuera de su horario de clase, 4 actividades dentro de su horario con calificación aprobatoria, promedio de 5.9, sube a 6 de calificación. Velázquez Martínez no entregó ninguna actividad. Zamora Reséndiz, todas las actividades las entregó dentro de su horario de clase, todas con calificación aprobatoria, promedio de 8.5 que sube a 9 de calificación, muy bien. Sánchez Rivera, todas las actividades dentro de su horario de clase, solamente 2 con calificación reprobatoria, promedio de 8.1, tiene el 8 de calificación. Estos son los promedios del segundo B de la especialidad de alimentos. Mucho éxito en sus evaluaciones.